En este podcast de hoy quiero hablar sobre un tema que es la hipocresía y las características que tienen esas personas hipócritas. ¿Sabes realmente qué es la hipocresía? Seguramente que sí, porque estoy segura de que en este momento estás pensando en alguien que tienes a tu alrededor y que lo es. Pero por si acaso hay personas a tu alrededor que a veces te despistan, te voy a ayudar hoy en este podcast a descubrir cómo identificar el perfil de la hipocresía y sobre todo cómo lidiar con esa actitud de la mejor manera posible. Mi nombre es Miri, te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho para poder seguirme en las reflexiones que hago. Y comenzamos. Está claro que la hipocresía está a la orden del día y que a todos nos molesta rodearnos de personas que son hipócritas, porque de alguna forma identificamos hipocresía con falsedad, y es que es así. Es un comportamiento que estamos viendo constantemente a nuestro alrededor. Es más, incluso nosotros mismos podemos llegar a ser hipócritas, a veces conscientemente y otras veces sin darnos cuenta. Y es verdad que aunque la hipocresía está muchas veces en nuestras acciones, no siempre es con maldad, sino más bien por ignorancia o simplemente porque a veces el ser hipócrita resulta el camino más fácil. Y aunque muchos practiquen actitudes hipócritas, la realidad es que existen individuos que se podrían denominar como una persona hipócrita, ya que la hipocresía está absolutamente en todas sus acciones. No son personas reales. El ser hipócrita, según la Real Academia Española, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. De aquí se deduce que se puede decir que una persona hipócrita es una persona falsa o que finge ser otra persona, siempre o en determinadas ocasiones. La persona hipócrita se pone una máscara casi siempre y lo que hace es que corresponde a cada persona no como ella es, sino como la otra persona espera ser correspondida. Por lo tanto, según con quién esté, pues finge ser de una forma y actúa de una forma, representa un papel, pero nunca se comporta de manera sincera. Entonces, siempre te tienes que escamar de esa sonrisa falsa o esa actitud deshonesta que manifiestan esas personas que son hipócritas. La hipocresía afecta a nuestra vida, puesto que la sociedad en sí ya está condicionada por muchas reglas que se saltan, que se critican, reglas a las que no nos atenemos de cara a la galería, aunque de manera privada nos comportemos como realmente queremos. Pero si ya a ciertos comportamientos que, entre comillas, nos obliga la sociedad en la que vivimos, si encima ya somos personas hipócritas o nos rodeamos de ellas, esto de alguna forma nos va a afectar muchísimo, porque va a hacer que se escondan sentimientos, que no seamos capaces de mostrar nuestra propia cara o que los demás nos la demuestren, vamos a criticar o a que nos critiquen por detrás. Y cuando una persona es hipócrita, al final se termina extendiendo a todas las relaciones humanas, no solamente a unas personas con las que decimos, bueno, pues con esta persona soy hipócrita, con esta otra no, o veo que esta persona es hipócrita conmigo pero con otras personas no lo es. Al final la hipocresía es un hábito que se termina por contagiar y expandir a todo tipo de relaciones. Todos de una forma u otra, ya lo he dicho antes, somos hipócritas, ya sea porque queremos encajar en un grupo de vez en cuando, o bien para caer bien, o incluso a veces para dañar los sentimientos de otra persona. Depende el tipo de hipocresía y cómo se sea. Ahora te invito desde aquí, reflexiona,
¿En algún momento de tu vida has actuado con hipocresía? Seguramente que por mucho que intentes justificar ese comportamiento, esa actitud hipócrita en algún momento ha salido a flote. Y mira a ver, ¿por qué te ha salido a flote? Tanto si es porque en un momento dado has considerado que tenías que serla o te has visto obligado a ser, piensa si esa falsedad es innata en ti y eres hipócrita, o las personas que te rodean son hipócritas continuamente contigo, o solamente en ciertas situaciones sociales. Eso también es importante que distingamos a la hora de hablar de hipocresía. Obviamente, las situaciones que se entienden y otras que se cuestionan, aunque ambas sean hipócritas, ¿vale? Hay que hacer una diferencia clara de cuando se es hipócrita o se tiene un comportamiento hipócrita en una situación concreta, a cuando la persona de por sí es su esencia la hipocresía. Pero ahí es cuando podemos decir, cuando una persona es hipócrita como tal, se puede decir que es una persona falsa, y otras veces, pues, a lo mejor es simplemente por una situación social en la que se ve obligada o te ves obligado a ser hipócrita. Cuando estamos cerca de una persona demasiado falsa, se tiende a sentirse indignado, porque observamos la falta de empatía que puede tener, la mentira de sus sentimientos, las críticas y burlas a escondidas, o el doble rasero que muestra para medir. Y esto lo estoy diciendo, ya os digo, bien para que identifiquéis a otras personas que están a vuestro lado, o bien que vosotros identifiquéis este tipo de comportamientos en vosotros mismos. Pero digo, cualquier tipo de hipocresía, sea la que sea, todas afectan a nuestras relaciones. Y si no paramos los pies a una persona hipócrita o no paramos los propios nuestros, pues al final la hipocresía es motivo para que la gente se aleje de nosotros o nosotros alejarnos de esas personas. ¿Y cómo es una persona hipócrita? Esto te lo digo de verdad no solamente para que identifiques a las personas que están a tu alrededor, sino para que valores si tú en algún momento lo has sido también. Las personas hipócritas suelen exigir a los demás y no a sí mismos. Y es que se exige a los demás hechos, que hagan cosas que uno mismo no hace. Tanto es así que en muchas ocasiones te hacen creer que ellos sí han hecho o harían algo así por ti. Y en esos casos una persona hipócrita lo que está haciendo es manipular para hacer sentir mal por no realizar lo que ella quiere. Otra cosa que suelen hacer es criticar a los demás. Eso es uno de los rasgos más comunes de una persona que es hipócrita. Están tan acostumbrados a criticar la falsedad de la gente y ciertas actitudes de los demás, a pesar de que ellos también lo hacen. Y la hipocresía radica, en muchas ocasiones, acaban siendo personas tan negativas con sus críticas, a pesar de que también lo pueden llegar a hacer ellos, que pueden hacer muchísimo daño. Otra característica de las personas hipócritas es que fingen ciertas actitudes o acciones. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sabes si una persona es falsa contigo? O si alguien se define como hipócrita. Pues la mejor forma es cuando se detecta que alguien afirma o finge tener ciertas actitudes delante de los demás, que podemos llegar a saber que estas personas son hipócritas, como las que estoy mentando. Las personas hipócritas intentan complacer a todos. Una persona hipócrita intenta siempre mostrar esa máscara de perfección en todo aquello que hace. A veces hasta intentará complacer a todo el mundo a través de su actitud, dejando de lado su propia personalidad. Y se manifiesta como en realidad no es. Esto es muy típico de las personas hipócritas. Se creen mejores que los demás, hasta tal punto que en muchas ocasiones pueden revelar ciertas expresiones o manifestar argumentos que dicen que este tipo son personas hipócritas. Tanto es así que se acostumbran a creerse mucho mejores que los demás. Incluso
hasta te lo pueden llegar a mostrar a través de ciertas actitudes, porque se mimetizan tanto con su carácter hipócrita que hasta ellos mismos se creen eso y se manifiestan como tal. Son personas muy superficiales también. A pesar de que la gente hipócrita puede parecer personas muy cultas, la realidad es que su hipocresía les afecta incluso en sus metas personales, hasta el punto que dedican la mayor parte de su tiempo en mejorar físicamente más que en tratar de alcanzar sus metas o sus proyectos, sus sueños, sus ambiciones. No nos gusta la hipocresía, ¿verdad? Porque una persona hipócrita lo que motiva son emociones negativas en nosotros. Y existen unos motivos que son psicológicos que hacen que no nos gusten las actitudes propias de un hipócrita. Es inmoral porque cuando la hipocresía hace sentir mal a los demás, según lo que hacen, para beneficiarse ellos mismos, eso perjudica tanto a sí mismo como a los demás, que al final se terminan convirtiendo en personas falsas y la falsedad de la gente normalmente hace que se alejen de nosotros o que nosotros nos alejemos de las personas que lo son. No nos gustan las mentiras y la mayoría de personas tienden a no querer lidiar con un hipócrita. ¿Por qué? Porque los hipócritas son mentirosos continuamente. También las personas hipócritas a veces nos hacen sentir inferiores o hacemos sentir inferiores cuando se es hipócrita. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que ellos se sientan superiores hace que a la hora de relacionarse perjudiquen a los demás en muchos sentidos, porque puede llegar a afectar a los demás en su autoestima y en su seguridad. Por eso hay que detectar la hipocresía y cuando se está delante de una persona hipócrita. Pero lo más fundamental de todo esto es cómo lidiar con una persona hipócrita. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con una persona excesivamente hipócrita? Obviamente, con enfadarse no se va a solucionar nada, pues la persona que es falsa y actúa con maldad, esa que es excesivamente hipócrita, se va a escudar en su comportamiento para criticar tu enfado, sin que la actitud cambie en absoluto. Es decir, que el comportamiento de una persona hipócrita seguirá siendo igual. Así es que yo hoy te voy a dar unos trucos psicológicos, se podría decir, que te pueden ayudar a lidiar con esas personas que son hipócritas. 1. Ponerlos en evidencia. Cuando la hipocresía ves que está presente, lo mejor es ponerla en evidencia. Y para hacerlo lo único que tienes que hacer es ser fiel a tus principios, sin importarte para nada la influencia que esa persona pueda ejercer en ti. Y mostrándole cómo se contradice cuando lo haga. Porque las personas hipócritas donde dicen digo, después dicen Diego. Pues entonces cuando tú pilles a una persona en esa contradicción, lo que tienes que hacer es hacerlos. Y sobre todo, ignorando sus críticas, cuando se dé cuenta de que no sigue sus normas. Otra cosa para lidiar con la hipocresía es analizar la actitud de una persona hipócrita. En algunos casos, quizá sean tus propios pensamientos negativos los que te hagan parecer que estás lidiando con una persona falsa o una persona hipócrita. Por eso es fundamental que intentes entender la actitud que tiene desde su punto de vista y hasta incluso expresar tus emociones respecto a tu malestar hacia esa persona si lo estás sintiendo. Y a pesar de que esta sea una acción incluso titánica para muchos, la realidad es que puede ayudar a que la otra persona comprenda que a veces está actuando mal o incluso ayudarte a ti mismo o a ti misma a ver la actitud desde otro punto de vista. Usa esa actitud hipócrita de las personas con motivación. Si la persona hipócrita finge tener ciertas actitudes que a ti te gustaría poseer, has de usar ese mismo sentimiento para motivarte en aprender más. Es decir, lo importante de lidiar con la hipocresía es hacer que ésta no te afecte
y sobre todo que no afecte a tu salud mental. Por lo tanto, una buena manera de conseguirlo es sacándole el lado positivo a una actitud hipócrita, como digo siempre. Ante toda situación adversa en nuestra vida, siempre hay que sacar la perla en el pantano. Yo te diría que la mejor manera de evitar el que seas hipócrita o evitar a personas hipócritas, sobre todo a esas personas que lo son de manera exagerada, no las que son de manera puntual ante una situación en concreto, que tú sepas cultivar tus propias habilidades sociales. Tienes que intentar relacionarte con personas que te ayuden a alcanzar bienestar social y emocional. Y es muy importante que aprendas a relacionarte con este tipo de personas, porque al final todos estamos rodeados de mucha hipocresía, y vuelvo a repetir, a veces hasta nosotros mismos lo somos. Ante situaciones así, hay que mantener siempre una actitud serena ante un comportamiento hipócrita. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer frente mejor a situaciones incómodas y te va a hacer crecer como persona hasta el punto de que pueda ayudar a la calidad o toxicidad de las relaciones que tú emprendes a lo largo de tu vida en los ámbitos diferentes en los que te mueves. Espero que te haya servido este podcast sobre hipocresía, que te ayude a reflexionar si realmente tú a veces lo eres de manera puntual o por qué motivos sueles hacerlo, pero que entones el mea culpa y que te ayudes a ti mismo a ser lo menos hipócrita posible, y que si tienes a personas a tu alrededor, aprendas a lidiar con ellas con esos truquitos que te acabo de dar. Y ya sin más, para no extenderme demasiado, como siempre, yo, Miri Martín Hernández, me despido con un inmenso abrazo de luz. Hasta la próxima, mis queridos corazones mágicos.